Queridos ciudadanos de Israel, hace un año lanzamos una histórica operación preventiva contra la intención de Irán de destruirnos con bombas atómicas. Ese peligro inmediato fue frustrado y también eliminamos al líder supremo Jamenei. Si no hubiéramos actuado a tiempo y con determinación, hoy no estaríamos aquí. Y me comprometo una vez más, Irán no tendrá armas nucleares. Con esa misma determinación, actuamos también contra Hezbollah. Hezbollah planeaba invadir Galilea con miles de terroristas y, al mismo tiempo, destruir las ciudades de Israel con 150.000 cohetes y misiles. También neutralizamos esa amenaza y eliminamos a Nasrallah. Y quiero decirles algo sobre nuestros valientes combatientes. Están desmantelando por completo a Hezbollah. Seguimos destruyendo toda infraestructura terrorista en la zona de seguridad, incluyendo enormes instalaciones subterráneas en la cordillera de Beaufort. Son tan grandes que nunca había visto algo semejante. Irán y Hezbollah están más débiles que nunca y nosotros más fuertes que nunca. Pero nuestra lucha contra ellos aún no ha terminado. Durante las últimas 24 horas, Irán y Hezbollah intentaron imponernos una nueva ecuación, y esa ecuación es inaceptable e intolerable para mí. Pensaron que podrían disparar contra Israel desde territorio libanés y desde Irán, y que nosotros no actuaríamos. Eso no ocurrió y tampoco ocurrirá. No mientras yo esté al mando. Como he hecho durante décadas, defiendo firmemente nuestro derecho a actuar contra nuestros enemigos. Y así actuamos también esta vez. Después de que Hezbollah disparó contra territorio israelí, ordené a las fuerzas de defensa de Israel atacar objetivos terroristas en Beirut y eliminar allí a operativos de Hezbollah. Y lo hicimos. Después de que Irán atacó a Israel, instruí a las fuerzas de defensa de Israel para que atacaran objetivos militares y económicos en todo Irán. Y también lo hicimos. Por el momento, el fuego en este frente ha cesado, porque después de que el régimen terrorista de Teherán comprendió nuestro mensaje, dejó de atacarnos. Pero si ese régimen terrorista comete el error de volver a atacarnos, responderemos con fuerza. Israel tiene pleno derecho a la legítima defensa y ejerceremos ese derecho siempre que sea necesario. Les digo esto a ustedes, queridos ciudadanos de Israel, del mismo modo que lo expreso con aprecio y respeto en mis buenas conversaciones con mi amigo, el presidente Donald Trump. Con unidad, determinación y sabiduría, defenderemos al Estado de Israel. Y juntos, con la ayuda de Dios, devolveremos la seguridad al norte. Tengo un mensaje para ustedes, el pueblo de Líbano. Israel no está en guerra con ustedes. Estamos en guerra con Hezbollah, que ha tomado a su país como rehén, que cumple las órdenes de Irán y que utiliza su territorio para lanzar ataques terroristas contra Israel. ¿Recuerdan cómo era el Líbano antes de que Irán y Hezbollah lo convirtieran en una pesadilla? ¿Recuerdan los cafés? ¿Recuerdan la cultura? ¿Recuerdan la tranquilidad? Todo eso ha desaparecido porque Hezbollah e Irán quieren arrastrarnos una y otra vez a la guerra. Ustedes merecen algo mejor. Sus hijos merecen algo mejor. Ya saben que Israel hará todo lo que sea necesario para proteger a nuestras familias y a nuestras comunidades. Hezbollah está más débil que nunca. Israel está más fuerte que nunca. Hasta ahora hemos eliminado a casi 10.000 terroristas de Hezbollah. Estamos limpiando sistemáticamente el sur del Líbano de estos fanáticos. No importa dónde estén, los encontraremos. También saben que anhelamos la paz con ustedes, con el Líbano. Una paz en la que nuestros dos pueblos puedan invertir juntos, construir juntos y prosperar juntos. El único impedimento, el único obstáculo para esta hermosa visión es Hezbollah. Ellos quieren guerra, no paz. Quieren muerte, no vida. Están dispuestos a sacrificar a tantos de ustedes como sea posible para alcanzar sus perversos objetivos. No permitan que su futuro sea dictado por teócratas medievales empeñados en destruir nuestra civilización común. Israel quiere la paz con ustedes. Tomen las riendas de su futuro. Únanse a Israel. Construyan la seguridad y prosperidad para todos nuestros hijos. Y una vez que Hezbollah sea desmantelado,
Las posibilidades serán infinitas y alcanzarán alturas inimaginables. Estamos en una lucha constante por Galilea y ante todo está la seguridad. Antes que nada, la seguridad. Estamos golpeando a Hezbollah con mucha fuerza, eliminando cientos y cientos de terroristas cada semana y aún tenemos desafíos por delante. Un desafío especial son los drones. Estamos trabajando en ello. Pero lo primero es la seguridad. Vamos a devolver la seguridad al norte, o crear seguridad en el norte, tal como lo hicimos en el sur. No nos creyeron cuando dijimos que el sur volvería a prosperar y sería seguro. Todos dijeron que eran palabras vacías, promesas sin respaldo. Hoy lo están viendo. La demanda de viviendas y asentamiento en el sur es enorme. Es mucho mayor de lo que era antes de aquel terrible día del 7 de octubre. Lo que hicimos en el sur lo haremos en el norte. No son exactamente los mismos desafíos, son algo diferentes, pero el resultado será el mismo. Así que, en primer lugar, la seguridad. Lo segundo es la ayuda para la infraestructura y el desarrollo. Lo hicimos primero en la zona de hasta 9 kilómetros de la frontera, donde destinamos cerca de 20.000 millones de shekels, con justicia y con razón. También otorgamos 1.000 millones de shekels a los Altos del Golán, con justicia y con razón. Y hoy venimos con un esfuerzo conjunto para llevar un enorme paquete de apoyo a las ciudades centrales, comenzando por Nov Galalil y también Acre, Carmiel, Safed, Áfula, Nazaret y Tiberias, para darles un gran impulso, una fuerte inyección que les permita avanzar y desarrollarse, porque esa es nuestra visión. Todos entienden que esta es una misión nacional sagrada, una tarea de máxima importancia, y lo estamos haciendo. Vamos a promover una renovación urbana masiva en los negocios, el transporte, la infraestructura, la salud y la educación. De acuerdo con sus necesidades, queremos darles exactamente la herramienta que necesitan, porque ustedes son quienes trabajan sobre el terreno. Ustedes sabrán cómo utilizar estos recursos de la mejor manera posible. Amo Galilea. Es una parte integral de nuestra patria. Es una parte que debemos proteger y una parte que debemos desarrollar. Y quiero decirles que encuentro ese mismo sentimiento, esa misma colaboración alrededor de esta mesa y lo celebro. Así que les digo gracias. Ronen, gracias a ti por la iniciativa y por la determinación. No hay nadie como tú. Sigue haciéndolo y lo haremos juntos. Solo pedí una cosa. Quiero ser el primer pasajero del teleférico. ¿Lo escucharon? Del teleférico que irá desde Nov Galalil hasta el Monte Tabor. Hay aquí una unión de dos cosas que están muy cerca de mi corazón. Durante muchas décadas no existió una relación estrecha entre el Estado de Israel y la India. Y yo trabajé mucho, junto con mi amigo Narendra Modi, para cambiar esa situación. Y efectivamente, yo fui a la India. Narendra Modi vino aquí. Yo fui a la India y allí, durante mi visita, conocí aún más la maravillosa historia de los Bnei Menashe. Eso tocó profundamente mi corazón y por eso, cuando surgió la oportunidad, dije, vengan a casa, esta es su casa, vengan todos a la tierra de Israel. Por eso quiero decirles lo siguiente, vamos a traer a toda la comunidad durante los próximos 4 años. Todos los Bnei Menashe estarán aquí en la tierra de Israel, estarán en Galilea, estarán en nuestra patria. Ustedes son parte de nosotros y nosotros somos parte de ustedes. Y eso es lo que vine a decirles a ustedes, a los niños y a las niñas, a los hermosos niños y hermosas niñas que están aquí, de los Bnei Menashe, y también a las hijas de Menashe. Ustedes han regresado a casa. Esta es su tierra. Ustedes pertenecen al Estado de Israel,
al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. Crezcan y prosperen aquí, en Galilea, junto con Ronen Plot y con todo el público que los abraza y los recibe con cariño. Bienvenidos de nuevo a casa, a la tierra de Israel. Creo que uno de los aspectos más importantes es que Israel es, en realidad, uno de los primeros países que está comenzando a empoderar a los estudiantes mediante una educación personalizada y un aprendizaje individual para cada alumno y cada alumna. Pienso que este proceso seguirá cambiando y mejorando, pero ustedes recordarán que fueron pioneros y pioneras en un cambio mundial y en una gran transformación dentro del Estado de Israel. Es muy importante para nosotros que sientan que pueden hacer cualquier pregunta y recibir cualquier respuesta y así avanzar. Además, podrán llevar estas herramientas más allá del ámbito educativo. Las utilizarán cuando sientan que les ayudan mucho y que les resultan interesantes. Ahí es donde me gustaría verlos. Volveré aquí dentro de un año. Mucha suerte y que les vaya muy bien. Gracias. מסבירה לנו את הדברים ועוזרת לנו ללמוד גם כשאנחנו רוצים וגם כשאנחנו לא רוצים. כן, תראי לזה, אפשר לראות? כן. תראי רגע, אז אני אחר? כן. תמשיך. יש לך שיעור עכשיו בראש הממשלה. בעצם עכשיו אני אמרתי לה איפה אימאל. תיק שלי וסימלתי את התשובה הנכונה. ומתי את מדברת איתו? היא אמרה שצדק, בסדר, אני לא יודע, אבל היא אומרת. היא אומרת בית שירז? איירפורט. ואז תשאלי, ואז אני ממשיכה לשלב הבא. טוב, זה קשה. נו, איך מה תגידי על זה? כן, איך להגיד את זה? מה הוא? מצוין. אפשר לראות איך הם טובים בהגייה, בשטף דיבור, אוצר מילים, בגדול. Estamos hablando de una revolución de cambio organizacional y pedagógico que fortalece todo el sistema en una visión de 360 grados, poniendo al estudiante en el centro y trabajando de manera integral. En el Ministerio de Educación hemos definido la incorporación de la inteligencia artificial como un objetivo estratégico para la educación, en general, para el Estado de Israel, bajo el liderazgo del primer ministro. Creemos que, así como el país se convirtió en líder en ciberseguridad e innovación, la inteligencia artificial también es crucial para nuestro futuro, para formar graduados que conozcan, comprendan y vivan en este nuevo mundo. El año pasado comenzamos la capacitación de cientos de miles de estudiantes y decenas de miles de docentes en el uso de la inteligencia artificial. Ese proceso comenzó el año pasado. Este año realizamos una conferencia internacional a la que asistieron representantes de alto nivel de decenas de países, incluidos ministros de educación y otros funcionarios, para conocer nuestro trabajo y la manera en que estamos implementando estas herramientas. A partir de esa iniciativa también lanzamos un programa piloto, que fue el piloto presentado al primer ministro. Y hoy anunciamos que el próximo año todos los estudiantes de séptimo a noveno grado en todo el país estudiarán mediante un modelo de aprendizaje personalizado basado en inteligencia artificial. יש לו כאן מורה פרטי שיושב איתו, הוא מכיר אותו, יודע בכל רגע איפה הוא נמצא, כל בינה מלאכותית, מדבר איתו, והוא רואה באיזה עמוד הוא ובמה הוא מתקשר. המושכות של להעביר את הידע זה כבר לא אצלי, זה אצלהם באמצעות הבוט שנמצא פה בסמארט אדי, באמצעות העבודה הקבוצתית. אני הפסקתי להעניק להם את הידע, ואני הרבה יותר מלווה אותם בתהליך חינוכי, בליווי האמיתי של הידע, של להעמיד, גם בתמיכה נפשית וגם בתמיכה המקצועית. אתה לבחור אם אתה רוצה ללמוד עם החברים או עם המורה או לבד בעצם. אתה יכול פשוט לבחור וכל אחד זה גם לפי הקצב שלו, כל אחד זה ברמה המותאמת שלו.